Hola, soy Lorena Blanco Álvarez de TAFA Madrid de segundo A. Estos son mis vídeos de teleprácticas y concretamente este es un vídeo donde voy a hablar de la prevención de riesgos laborales en monitores de tiempo libre. Esto pertenecería a la asignatura entre ocio y tiempo libre y empresa y bueno, vamos a ello. Estas asignaturas se dan en segundo curso de TAFA. Bien, lo primero de todo, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece una serie de garantías y de responsabilidades en materia de seguridad y salud laboral y tiene por objetivo promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. Por tanto, su objetivo no es únicamente proteger a los trabajadores de los riesgos existentes, sino prevenir estos a través de un conjunto de actividades que deben emprender las empresas. Es decir, una vez que tenemos una empresa, tenemos que ver qué tipo de riesgos tenemos en esta empresa y a partir de ahí tenemos que poner soluciones, que sería la prevención de riesgos laborales. En el anterior vídeo hablé sobre la prevención de riesgos laborales en un gimnasio y en este va a ser de monitores de tiempo libre. Hablemos ahora de los deberes y derechos básicos del empresario. Todos los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y en salud en el trabajo. Este derecho supone la existencia del correlativo deber del empresario de proteger a los trabajadores frente a los riesgos laborales. Con este fin, el empresario deberá desarrollar una actividad preventiva permanente y adaptada a las condiciones de trabajo y a los riesgos laborales existentes, sin que el coste de dicha actividad recaiga en modo alguno sobre los trabajadores. Los derechos y deberes de los trabajadores serían que los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán, en particular, por primero, usar adecuadamente, de acuerdo con su funcionamiento y riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y en general cualquier otro medio con el que desarrollen su actividad. Segundo punto, utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario. Tercer punto, no poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en lugares de trabajo en los que se lleve este lugar. Cuarto punto, informar de inmediato a su superior jerárquico directo, es decir, una persona que esté por encima de él en su puesto de trabajo, y a los trabajadores designados para realizar tareas de protección y de prevención o en su caso servicio de prevención acerca de cualquier situación que a su juicio entrañe un riesgo para su seguridad. Siguiente punto sería contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente en el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. Y por último punto, tienen que cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y que no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. Vale, ¿cuáles son los riesgos más comunes en el puesto de trabajo? Pues caída de personas a distinto nivel, es decir, un uso de baquetas, de escaleras manuales, caída de personas al mismo nivel, que sería realizar actividades en pisos mojados o resbaladizos, suelos irregulares, sucios o con aberturas, grietas, desniveles o escalones que no estén señalizados y que puedan tener un peligro, obstáculos en los pasos o accesos, falta de iluminación. La caída de objetos pues sería caída de objetos de las estanterías, vuelco de porterías de fútbol o canastas de baloncesto, golpes o choques contra objetos, desarrollo de actividades sin tener en cuenta los espacios disponibles, la falta de iluminación, por ejemplo. También existen los riesgos eléctricos, manipulación de cuadros eléctricos, contacto accidental con instalación eléctrica en mal estado, manipulación de equipos que se utilizan en las actividades, por ejemplo, utilizar a lo mejor un equipo de música cuando están los niños en el campamento, pues si estamos con las manos un poco húmedas, porque a lo mejor la actividad anterior ha sido en una piscina y vamos a enchufar el altavoz a la corriente eléctrica, a lo mejor nos puede dar un calambre, ese tipo de cosas. Riesgos relacionados con la carga física, pues fatiga por adoptar posturas y gestos inadecuados, prácticas deportivas, en los campamentos hay un montón, manipulación de manual de cargas, esfuerzo mantenido de la voz, al ser tantos niños tienes que, a no ser que tengas un megáfono, tienes que alzar mucho la voz,
Riesgos relacionados con las condiciones ambientales, pues trabajos al aire libre, que en los campamentos obviamente se dan muchísimo, y la iluminación de la zona de trabajo que sea defectuosa. Riesgos de atropellos o accidentes de tránsito, pues desplazamientos en vehículo o a pie. Al ser un campamento, a lo mejor para tener que ir a la piscina, si la piscina no está en el mismo complejo del campamento y está a lo mejor a unos kilómetros, hay que contratar un autobús que lleva a los niños hasta la piscina y a lo mejor ese autobús puede tener un accidente. Bien, y ante estos riesgos, ¿qué medidas preventivas para el puesto de trabajo podemos tomar? Vale, pues para los riesgos de caída al mismo nivel, que eran los tropiezos o los resbaladizos y tal, pues mantener las zonas de paso despejadas, libres de obstáculos, que no haya pelotas, que no haya material. Cada vez que se use un material y la sesión se haya acabado, hay que recogerlo. Incluso se puede hacer un juego con los pequeños para que el material sea recogido. Así además les enseñamos a que es lo correcto, que hay que recoger el material, y eso se lo llevan a casa para que cada vez que jueguen con juguetes o con lo que sea, tengan ya automatizado que tengan que recoger sus cosas al terminar de jugar. Hay que tener las zonas perfectamente iluminadas, realizar previamente al uso de las instalaciones deportivas, patios, pistas, gimnasios, etc., una revisión del estado general que presentan, comprobando que es adecuado para la actividad a realizar. Es decir, antes de hacer ninguna actividad física en los espacios que tenemos para nuestro campamento, hay que comprobar que todo está en orden, que el gimnasio está perfectamente despejado, limpio y seco, iluminado, todo, que todo funciona correctamente, que no hay ninguna máquina rota. En las pistas de fútbol, que las porterías están bien sujetas, las de baloncesto, que las canastas igual están bien sujetas, que no hay ninguna grieta en el campo, etc. El suelo del área donde se realice la actividad debe ser fijo, estable y no resbaladizo, sin irregularidades ni pendientes peligrosas. Lo mismo, en un gimnasio a lo mejor suele estar hecho de parqué, y el parqué es madera. La madera, cuando sufre muchos años, durante a lo mejor que se haya fregado mucho, no se haya escurrido bien la fregona y que esté más o menos empapado, la madera lo sufre y al final acaban formándose grietas y hoyos. Al ser pistas de fútbol, de baloncesto o un pabellón, que el pabellón también suele ser un suelo que se encera mucho, que se friega muchas veces, puede sufrir las grietas y puede sufrir un montón de curvas en el suelo del propio agua. Y las pistas de fútbol y de baloncesto pueden tener grietas, las de tenis igual, todas. Incluso hay que mirar que el suelo de la piscina esté bien, que sea de piedra, que no sea resbaladizo, y sobre todo poner la norma de que los niños no puedan correr. Se mantendrá libre de obstáculos y limpias las zonas de paso y área deportiva, especialmente eliminando la gravilla, posibles restos de cristales, y se retirarán los elementos que no estén utilizando. Lo dicho, una vez que pasamos de una actividad a otra, hay que recoger el material que se ha utilizado en la anterior actividad. Si por ejemplo ha habido que a un niño se le haya caído un vaso, o que a lo mejor esas pistas no son solo del campamento sino que son públicas, pero nos las han permitido el ayuntamiento para poder desarrollar allí las actividades del campamento, ahí puede haber habido gente que se le haya caído botellas de cristal. Entonces hay que tener buen ojo y mirar si no hay cristales, o que el suelo del pabellón no esté resbaladizo, la piscina, lo mismo. Hay que mantener las vías de acceso y las vías permanentemente iluminadas. Siempre que haya que entrar a alguna sala, tiene que estar bien iluminada para poder ver el suelo, que no haya ningún escalón que no esté señalizado bien, para poder ver absolutamente todo y que no haya accidentes de que a lo mejor haya una viga, una columna o algo y nos podamos chocar con ella. Retirar objetos innecesarios, equipos, herramientas que no se estén utilizando. Lo mismo de antes, cada vez que terminemos una actividad, sobre todo si ha sido una actividad de a lo mejor zumba o bailes con los niños, hay que quitar los dispositivos que encima tienen electricidad. Pero si por ejemplo se ha hecho una dinámica de grupo que se ha jugado al balón prisionero, pues todos los balones tienen que ser recogidos, todo el material tiene que ser recogido, porque si no te puedes tropezar con él si a lo mejor queremos jugar al fútbol. Y por último, caminar despacio sin correr. Lo mismo de antes, si estamos en una piscina, una clásica norma sería, por favor, no correr, hay que ir caminando, porque el suelo, aunque esté pensado para que no resbale,
si está mojado es bastante probable que te puedas resbalar si estás corriendo. No solo eso, sino que estando en pistas de pabellón y tal, si no se está realizando la actividad, no vayáis corriendo, que los pequeños no vayan corriendo porque se pueden tropezar. Riesgos de caídas a distinto nivel. El monitor revisará la estabilidad y buen estado de los equipos deportivos previamente a su uso. Lo mismo de antes, en una pista de baloncesto, por ejemplo, hay que revisar que las canastas están bien fijas, que el aro está bien fijado, que el tablero igual, o en las de fútbol las porterías están bien fijas al suelo, que no se van a caer, todo en perfecto estado. El acceso a zonas de almacenamiento elevadas y las canastas de baloncesto se realizarán mediante escaleras manuales de tijera perfectamente aseguradas y dispondrán de elementos de seguridad que impidan su desplazamiento al ser utilizadas. Lo mismo que he dicho antes. Las escaleras de mano deben subirse siempre de frente a ellas, agarrándose con las dos manos. Cuando queremos comprobar una canasta, si la canasta está bien fijada y el tablero también, tenemos que subirnos a unas escaleras que son de mano. Cuando tengamos que subir por estas escaleras, imprescindible subir con las dos manos agarrados y la escalera tiene que estar inclinada hacia la canasta, no hacia nosotros, lógicamente, porque si no nos iríamos hacia el suelo. Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. No se emplearán para los trabajos a más de 3,5 metros de altura desde el punto de operación al suelo. No se utilizarán por 2 o más personas simultáneamente, las escaleras, obviamente. No pueden subirse 2 personas, solo puede subirse una, y si eso, una persona puede estar agarrando desde abajo, pero no se pueden subir 2 personas a una escalera de mano. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas. Siguiente punto, riesgos de caídas de objetos. Y las prevenciones son las siguientes: disponer de instalaciones o zonas para el adecuado almacenamiento de los equipos y asegurarse de que los equipos están debidamente guardados. Mantener ancladas las estanterías a la pared para evitar su vuelco. Si estamos en un campamento y el campamento a lo mejor es un albergue muy grande, tenemos que comprobar que todas las estanterías donde a lo mejor guardemos el material o dejemos los materiales de dinámicas para pintar, etcétera, que esas estanterías estén bien ancladas a la pared. No cargar en exceso los estantes, es decir, no poner demasiados objetos o demasiado material en las estanterías. Evitar la colocación de objetos en la parte superior, especialmente si son rodantes o punzantes, y colocar las cargas más pesadas en los estantes bajos. Como es lógico, no vamos a poner una bola medicinal arriba de toda la estantería porque se puede caer, ya que encima, al ser redonda, pesa mucho y puede caerse la estantería. Si lo ponemos, lo tenemos que poner abajo, así no hay riesgo de que se nos caiga encima, y lo que se nos cae encima a lo mejor es un peluche o una pelota de goma espuma, pero se recomienda no poner ningún objeto que pueda rodar ni que sean punzantes, es decir, tijeras, cúters, punzones, eso arriba no. Eso por el medio de la escalera y lo que más pese abajo del todo. Si una estantería o elemento inicia un proceso de vuelco, no intentar de ninguna manera sujetarlo. Apartarse. Si vemos que en la estantería hay un objeto que se va a caer y no sabemos exactamente qué es, pero a lo mejor es algo que por dentro, por ejemplo un vaso lleno de lápices y por dentro hay unas tijeras y no lo vemos, en vez de intentar coger el vaso, apártate y deja que caiga al suelo sin que dé a nadie. Garantizar la estabilidad de los apilamientos. Las colchonetas se almacenarán de forma que se asegure su estabilidad. Sujetar de forma segura los pequeños elementos deportivos y otros materiales, como mediante el uso de cestos para el almacenamiento de balones o incluso bolsas con cierre de seguridad que dentro estén todos los balones. Asegurarse de que las áreas de almacenamiento están a una altura apropiada para evitar flexiones o estiramientos innecesarios. Para evitar lesiones corporales para nuestros trabajadores, vamos a intentar guardar nuestro material deportivo o de dinámicas, etcétera, en sitios que no sean ni muy altos para llegar ni muy bajos, sino que sea todo bastante accesible. Por razones de seguridad, toda portería o canasta deberá estar anclada firmemente en el terreno de juego, incluidas las transportables que no están ancladas permanentemente en el terreno de juego, entrenamiento. Es decir, cuando nosotros tenemos unas porterías transportables, la propia pista tiene que tener un anclaje para esas porterías. Para la elección de porterías o canastas transportables se deberán seleccionar las de materiales ligeros y las mismas habrán de ser montadas de forma que no puedan llegar a caerse y ocasionar lesiones fatales. Después de su utilización, las porterías o canastas transportables deberán ser desmontadas y retiradas del terreno de juego y amarradas o aseguradas
configuradas a una estructura fija, por ejemplo una valla, mientras no sean utilizadas. Siguiente riesgo sería el riesgo de choques con objetos inmóviles, y las prevenciones son las siguientes, y es que durante la práctica de la actividad hay que contar con material en estado aceptable, concienciar a los alumnos del mantenimiento del orden y la limpieza de las áreas, disponer de calzado adecuado a la práctica deportiva, el pelo largo que esté recogido, evitar los adornos como pendientes, pulseras, porque si a lo mejor están jugando a un pilla-pilla, si tenemos pendientes nos pueden arrancar el pendiente. Si tenemos pulseras o relojes podemos hacer daño a una persona que nos quiera agarrar el brazo, o esa persona nos puede hacer daño a nosotros con el reloj. Entonces hay que quitarnos todo, recogernos el pelo para que no nos tire ni nos moleste en la cara, o sea que podamos ver bien absolutamente todo y poder jugar a gusto. Advertir sobre el uso correcto del material y normas básicas para la ejecución de las tareas. Todo juego o dinámica o todo lo que se lleve a cabo en un campamento tiene que tener sus normas y tienen que quedar claras antes de empezar el juego. Retirar el material que sea peligroso, evitando dejarlo en el patio durante los recreos, como las redes de vóley con los cables de acero tensados. Como ya he dicho, cada vez que se termine una actividad y no se esté jugando a ello, el material se tiene que recoger. Realizar una adecuada distribución de los grupos en el espacio al implementar prácticas con ciertos riesgos físicos, teniendo en cuenta la ubicación de los alumnos espectadores. Si a lo mejor hacemos un partido de fútbol y nos salen 3 equipos, uno de ellos descansa, tiene que estar apartado para evitar posibles golpes o etcétera. Colocar los aparatos con elementos salientes lo más lejos posible de la zona de paso. Utilizar exclusivamente los equipos para los que están diseñados, concretamente los infladores de balones, dispondrán de marcado CE y cumplir las normas de seguridad iniciadas por el fabricante. Riesgos de contactos eléctricos. No efectúes manipulaciones de equipos e instalaciones eléctricas. La instalación, mantenimiento y reparación solo la puede hacer un personal autorizado, ¿vale? Evitar que los cables discurran por pasillos o cualquier zona donde puedan deteriorarse o que se pueda pisar, en fin, que se pelen los cables y que puedan salir las brillas de cobre y pueda provocar algún calambre, o incluso que se pueda romper el cable y ya no funcione nuestro equipo. No conectar cables sin su clavija de conexión homologada, ni sobrecargar los enchufes utilizando ladrones o regletas de forma abusiva. Desconectar los equipos de trabajo eléctricos tirando de la clavija, nunca del cable. No manipules interruptores de luz, bases o aparatos eléctricos con las manos mojadas o los pies húmedos. Asimismo, evita pasar trapos mojados o fregonas sobre las clavijas conectadas y equipos eléctricos en funcionamiento. Aunque nosotros tengamos las manos secas, si tenemos los pies húmedos, no podemos tocar ningún dispositivo eléctrico porque nos puede dar calambre. Riesgos relacionados con la carga física. Manipulación manual de cargas. Prevención serían utilizar en lo posible medios con ruedas o mochilas para el transporte de cargas, efectuar suaves movimientos de estiramiento de los músculos, evitar en lo posible los movimientos bruscos o forzados del cuerpo, realizar vigilancia periódica de la salud, cada 2x3, mirar, comprobar que estamos sanos, que no tenemos ninguna lesión, utilizar calzado y ropa cómoda pero adecuado, evitar tensiones de cuerpo, utilizar los medios mecánicos de manipulación de cargas disponibles, respetar las cargas máximas según el sexo de la persona y la edad. En el caso de realizar la manipulación de cargas manualmente tendremos en cuenta apoyar los pies firmemente, separar los pies ligeramente un poquito más de la anchura de los hombros, doblar la cadera, es decir, hacer una flexión de cadera, una sentadilla, y las rodillas también 90 grados para coger la carga y levantar la carga con la espalda recta, es como si estuviésemos haciendo una sentadilla, y mantener la carga tan cerca del cuerpo como sea posible. Posturas forzadas, evitar permaneciendo de pie, parado, de forma estática. Si no se puede evitarlo, es recomendable mantener un pie en alto sobre un objeto y otro apoyado, alternando uno y otro pie, manteniendo la espalda recta. Utilizar ropa ancha y cómoda, así como calzado adaptado a la práctica deportiva y que sujete bien el pie. Evitar el sobreentrenamiento y la falta de reposo, el cual es esencial en las series. No comer adecuadamente y las adicciones. Comprobar que el equipo y la técnica son adecuados, sobre todo los ejercicios de fuerza. Considerar siempre dentro del programa de actividad deportiva la realización de calentamiento previo y posterior estiramiento. El monitor debe tener conocimiento de los riesgos de cada ejercitación y así buscar los medios eficaces para evitar
que estos riesgos se transformen en daños físicos. Esfuerzo de la voz. El monitor debe tener conocimiento de los riesgos de cada ejercitación y así buscar los medios eficaces para evitar que estos riesgos se transformen en daños físicos. Puedes quedarte afónico. Consultar al especialista tan pronto se inicia un cambio en el tono de voz. Es muy recomendable que todos los monitores reciban formación específica sobre la fisiología de la voz, la impostación y las medidas de higiene que deben adoptar, así como realizar ejercicios para la educación de la voz. Evitar los ambientes secos y calientes, alcohol, tabaco, cambios bruscos de temperatura, así como otros factores irritantes de las cuerdas vocales. Evitar el estrés, la fatiga y tensiones emocionales que pueden afectar a la voz. Evitar tensar los músculos de la cara, el cuello, hombros y garganta. No dirigirse a audiencias amplias sin un amplificador adecuado como un altavoz y con una intensidad cómoda para ser oído en cualquier situación. Se recomienda el uso de silbatos para evitar elevar la voz en exceso. Condiciones climáticas en el desarrollo de actividades al aire libre. El espacio destinado al puesto de trabajo deberá tener dimensiones adecuadas y facilitar la movilidad del usuario, es decir, tiene que ser un espacio amplio. Al margen del ruido ambiental derivado de la propia práctica, se deberán anular los generados gratuitamente por los alumnos. No hay que hacer contaminación acústica. Obtener el mayor rendimiento de la luz natural cuando sea posible, si las actividades son al aire libre, desarrolladas conforme a las condiciones climáticas, sobre todo en casos de bajas temperaturas o elevadas y en lugares muy expuestos al sol. Es preferible sustituir la actividad prevista por otra alternativa o en su caso llevarlas a cabo en zonas interiores y techadas. Hábitos. Evitar las radiaciones solares entre las 12 y las 16 horas, así como los bronceados artificiales. Vestimenta. Usar prendas de vestir con un factor de protección ultravioleta mayor de 30 para estancias fuera de recintos durante el verano que cubran la mayor superficie de la piel posible. Los tejidos oscuros son más fotoprotectores y las fibras de algodón ofrecen mayor protección que el poliéster. Utilizar gorras o sombreros de ala ancha para la protección de cabeza, cuello, nariz y orejas. Protección solar de los ojos usando gafas protectoras frente a las radiaciones UVA y UVB. Correcta aplicación de filtros solares. Usar fotoprotectores con FPS mayor o igual a 15 UVA más UVB. Aplicar uniformemente 30 minutos antes de la exposición solar sobre la piel seca y reaplicar cada 30 minutos de exposición tras sudar o realizar ejercicio o en función de la hora del día, intensidad del sol, tipo de piel, presencia de superficies reflectantes, etc. En población de alto riesgo deberá aplicarse FPS mayor de 30. Aunque el factor idóneo dependerá en cada caso tanto de las características de la piel como del tiempo de exposición previsto, se aconseja que las cremas solares sean resistentes o impermeables al agua y que ofrezcan un espectro amplio protegiendo la piel frente a los rayos UVA y UVB. Combinar las medidas anteriores con otras alternativas como resguardarse en la sombra durante el cenit serán estrategias a mano del docente para reducir la dosis de radiación ultravioleta en su quehacer diario. Riesgos de atropellos y accidentes de tránsito. Planificar el trayecto establecido y puntos de descanso. Respetar los tiempos de descanso. Tiempo máximo de conducción ininterrumpido será de 4 horas. Tiempo máximo de conducción diario será de 9 horas. El tiempo mínimo de descanso ininterrumpido será de 10 horas consecutivas cada 24 horas. Se reduce a 8 si se realiza en ruta. Respetar los periodos de sueño, dormir durante la noche. No consumir alcohol. Cuidar la alimentación realizando ingestas pobres en grasas. El conductor sometido a tratamiento farmacológico, antidepresivos, antihistamínicos, estimulantes, etc. no debe conducir mientras dure el tratamiento, ya que este puede provocar somnolencia y falta de reflejos. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y que os haya servido un montón. Nos vemos en el siguiente vídeo, un besazo enorme y chao.